Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Proverbios 13:11. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Punto de Encuentro. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y como siempre, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para seguir nutriéndose y conociendo de nuestro importante contenido. Esta tarde vamos a hablar de educación financiera en el diario vivir. Y para estar bien afianzado, traemos al licenciado Juan Carlos Paulino Rodríguez, quien en febrero fue nuestro invitado con el tema de Formalízate, pero esta vez viene a hablarnos de cómo podemos utilizar las finanzas de manera llana, precisa y concisa, haciendo uso valioso de la misma. Vamos a conocer desde los inicios cómo una persona puede manejarse a nivel financiero, y ahí iremos desarrollando un tema de bastante interés. Buenas tardes, bienvenido Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, de verdad que para mí es un placer estar aquí nuevamente y compartir con tu teleaudiencia un tema de mucho interés y de mucho impacto a nivel social y también personal. De verdad que sí. Gracias. La última vez tuvimos buenas experiencias con todo lo que conocimos acerca de formalizar, cómo nuestra sociedad muchas veces desconoce cuáles son sus derechos, cómo pueden ellos irse por la línea por la línea correcta a la hora de desarrollar un negocio o emprender. Así es. Pero creo que también debemos reforzar la parte de conocer primero en nuestro modus vivendus cómo podemos aplicar la educación financiera. Claro. Que no verlo como a nivel de licenciatura o de que hay que ir a la universidad para hacer uso de la misma o educarnos en base a esto. Claro. Entonces, nos gustaría comenzar con cómo podemos introducir a un niño, por ejemplo, desde pequeño, en términos financieros. Claro, mira, vamos a tratar de ser lo más llano posible. El tema financiero es amplio, pero vamos a tratar de llevarlo a un lenguaje que todo el mundo lo entienda. Y tú en tu principio, cuando tú estabas presentando, comentaste que íbamos a tratar el tema de un inicio. Y precisamente ese inicio comienza desde esa niñez o desde el rol que nosotros tenemos como padres para con esos niños que van subiendo. Hay algo que se llama pensamientos o ideas que son limitantes. En un principio, un niño, hay muchas veces que se le introducen esas ideas con respecto al dinero, que cuando son grandes, ellos terminan limitándose respecto a eso porque lo hacen de manera inconsciente. Y te lo voy a poner más claro. Hay muchas ideas que son, por ejemplo, el dinero es malo, que se le va diciendo al niño y el niño va asumiendo eso de manera involuntaria, y cuando él es grande, él hace todo lo posible de manera inconsciente para no tener el dinero. Por ejemplo, el dinero es malo. El que tiene dinero no tiene amigos. El dinero es la raíz de todos los males. El dinero divide a la familia. Son tantos comentarios acerca del dinero que la persona recibe de parte de los padres o una situación que esté viendo de su familia, de una herencia, que ve cómo el dinero separa o divide a su familia por simplemente tener una herencia y hay intereses de por medio. Entonces, inconscientemente la persona actúa sin darse cuenta de lo que está haciendo, tomando decisiones, sus comportamientos, y todo eso es rechazando la idea de tener el dinero por esas ideas que ya le han sido transmitidas en esa niñez. Mira, hay algo que es el inconsciente. El inconsciente domina el 95% de lo que nosotros hacemos o decidimos. Y solamente el 5% domina esas decisiones que nosotros hacemos de manera consciente. Entonces, cuando nosotros somos adultos, padres de hijos, tenemos un rol muy fundamental en lo que sería la finanza de un niño, o sea, de una persona adulta. Porque si nosotros comenzamos a inculcarles ideas y tampoco le damos los conocimientos básicos acerca de lo que es el dinero, cómo funciona el dinero, cómo se multiplica, para qué sirve el dinero, entonces lo que creamos es un mal en esa persona que al final va a ser un futuro adulto, que va a tomar decisiones, va a tener problemas
económicos y que estadísticamente es uno de los principales males con el tema de los divorcios. Es una de las principales razones. Qué interesante, o sea que de un mal surge otro mal y así sucesivamente. Exacto. Por ideas. Por ideas. Entonces, hablando de la niñez, ¿cómo tú visualizas en nuestro país esa educación que debería de tener un niño, tanto en el hogar como en las escuelas, o desde sus inicios a cualquier parte que vaya a educarse? Claro, porque hasta un curso se puede hacer de niños, digamos, para enseñarle cómo administrar el dinero desde pequeño, o de dónde surgen cada una de las utilidades que ellos usan, cada una de las cosas. Si se sientan en una silla, saber qué costó esa silla, e ir sabiendo que todo tiene un costo y que no viene de la nada eso. Mira, para los niños yo creo que en esa edad tan importante con relación al dinero hay 3 aspectos que se pueden tocar. Lo primero es en la casa, y es vamos a decir que el ejemplo que le dan sus padres. Cómo los padres terminan manejando y administrando los recursos que llegan a ellos. En la mayoría de los casos, los niños siempre ven que el dinero se va en deudas, pago de préstamo, se va en consumo y que hay poca prioridad para el tema del ahorro. Entonces el niño ve lo que aprende. Si el padre no le sirve de ejemplo, ese niño no va a tener una figura para poder comportar o modelar a ese padre en un futuro. El niño aprende lo que ve. El niño aprende lo que ve. Sí. Lo segundo sería ya, haciéndole un llamado, yo creo que el ministro de Educación pudiera ser pionero en esa área e introducir lo que es la educación financiera dentro de las escuelas. Y que los niños puedan alimentar su mente con relación a lo que es la finanza, cómo manejarla, qué significa tener el manejo del dinero, cómo utilizarlo y también cómo multiplicarlo. Entonces, si vamos creando personas que van teniendo un buen modelaje, van teniendo buenas ideas acerca del dinero, que estudian lo que es la finanza y cómo ellas pueden impactar su vida y cómo pueden manejar los recursos que le llegan a sus manos, al final vamos a tener personas responsables, vamos a tener más emprendedores, vamos a tener personas que van a tener menos endeudamiento, que es lo que se ve actualmente en nuestra realidad. Prácticamente todo el mundo está ahogado, o sea, no todo el mundo, pero una gran parte de la población está sumergida en deudas, y es precisamente porque no tiene el conocimiento ni la educación financiera. Y no es que sea malo, ¿verdad?, tener deuda. No, y el tema de la deuda, mira, las deudas hay 2 tipos de deuda. Hay unas deudas que son buenas y hay otras que son malas, pero generalmente nosotros los dominicanos y en la mayoría de los países nos inclinamos a lo que son las deudas malas. ¿Qué son las deudas malas? Las deudas malas son aquellas que tú adquieres para adquirir un lujo o un bien o servicio que no te va a retribuir un beneficio. Pero si tú tomas una deuda de un préstamo y eso tú lo utilizas para montar un proyecto, invertirlo en algún tipo de actividad que te retribuya algún beneficio, entonces eso es una deuda buena, porque aparte de los intereses que tú lo vas a pagar, tú vas a estar generando una fuente de ingreso adicional. Entonces es una diferencia entre lo que es una deuda buena y una deuda mala. Exacto. Excelente. Qué bueno que nos aclara ese punto, porque a veces se entiende o que todas las deudas son malas o que todas las deudas son buenas. Hay personas que son compulsivos cogiendo prestado, claro, y muchas veces no para fines de inversión. Exacto. Volviendo con el tema de la educación en la niñez, que me llama mucho la atención porque sabemos que carecemos de lo mismo. Tú mencionabas que el ministro de Educación puede ser pionero. Creo que es una gran idea, de hecho, claro, porque estamos necesitando arraigar en el niño esa educación del buen manejo de principios, de valores, pero también en el modus vivendus, irlo aplicando de manera que le sea más fácil cuando crezca. Claro. Por ejemplo, sí, el ahorro, tú hablabas del ahorro. A un niño, si simplemente tú le compras los juguetes y le dices, bueno, tienes los zapatos que necesita, tienes la ropa que necesita, pero el niño no sabe cómo se lo gana el padre per se o qué sacrificio tiene que hacer, o el dinero que a veces se le da para la merienda, pudiendo él ahorrar un porcentaje de eso, no lo hace. El niño crece sin ningún lineamiento.
Claro. sin ninguna instrucción. Pero sin embargo, hay padres que también lo he visto, que le ponen una alcancía al niño y le dicen, ve ahorrando para que luego tú ese dinero lo emplees para comprarte tal cosa o para pagarte tal cosa. Creo que eso sería un buen ejemplo también de que los padres instruyan a los niños a ahorrar. Claro que sí. ¿Qué nos claro puedes que sí. decir acerca de eso? Mira, con lo primero de que el ministerio pueda adquirir eso dentro de su currículum, sería una idea fabulosa, porque al final van a salir productos, que el producto va a ser ese joven que sale, que incursiona, que consigue un empleo, y que cuando comience a adquirir esos recursos, lo va a administrar sabiamente. Pero también van a salir personas con mucha capacidad para poder emprender negocios. Emprender, van a generar ideas, emprender negocios que también le van a servir de oportunidad para otros y que van a abrir plazas de trabajo. O sea que al final tendríamos una sociedad mucho más productiva si nos manejáramos bien de manera financiera, tanto a nivel también de las parejas, fuéramos hasta inclusive hasta más felices. Porque ¿qué pareja no fuera feliz si tuviese todos los recursos para poder darse sus gustos, pero también tener un proyecto de vida donde no haya una incertidumbre o de qué va a pasar mañana porque no tenemos los recursos necesarios para poder sustentarnos? Entonces, con la niñez hay muchas medidas que se pueden adoptar. Lo primero que yo diría sería el ejemplo, que el niño vea un ejemplo dentro del padre y de la madre que él pueda modelar. Pero también están algunos como lo que tú mencionaste del tema del ahorro, que el ahorro puede ser un ejercicio bien práctico para que el niño entienda que no todo lo que llega a su mano tiene que gastarlo, pero tampoco todo lo que él ahorra tiene que ser para gasto. Porque el tema es que cuando el niño tú le inculcas de que vas a ahorrar para comprar lo que tú quieres, el niño va a entender que él está ahorrando para gastar. Al final la temática, la hermenéutica debería de ser, tú vas a ahorrar, pero con algún fin que lo lleve también al tema de la finanza, ejercer la finanza de manera correcta, que va a ser la inversión, en algún sentido. Excelente. ¿Cómo podemos cambiar la mentalidad una vez ya tenemos una mentalidad limitante o ideas limitantes? ¿Cómo podemos hacer ese desaprender para aprender o cambio de chip? Claro, mira, hay algo que se llama, una ciencia que se llama programación neurolingüística, que se encarga de estudiar de cómo la lingüística impacta a las neuronas y cómo eso a su vez impacta a nuestro ambiente. El tema es lo siguiente: nosotros como seres humanos promediamos de 20.000 a 60.000 pensamientos diarios, y muchas veces nosotros no nos enfocamos en lo que nosotros queremos. Pero también cuando tenemos una idea que es limitante, esa idea se encarga de controlar todos esos pensamientos y muchas veces lo hace de manera involuntaria. En ese sentido, hay ejercicios que se pueden hacer con la programación neurolingüística que se reprograman esos pensamientos que tú tienes limitantes y se intercambian por otros para que pasen a ser parte de esa idea central. Dejar esos malos hábitos y comenzar a pensar de manera diferente y darle un enfoque diferente a lo que ya tú estás persiguiendo. Pero lo que todos tenemos que tener presente es qué queremos ser. El éxito es lo que tú quieras ser. O sea, si tú quieres ser una persona, tú quieres ser Mirita y Sosa hoy en día, y ese es el éxito que tú contemplas en tu vida, ya tú lo tienes. Entonces, lo que debemos de promediar es a dónde queremos llegar, cuál es nuestro punto de partida y hacia dónde queremos ir. ¿Cuáles son las cantidades de pensamientos que estamos teniendo, si nos están acercando hacia lo que nosotros queremos ser o nos están alejando de lo que nosotros queremos ser? Porque el cerebro funciona de la siguiente manera: cuando tú comienzas a pensar mucho en algo, tú te enfocas y eso se magnifica, se amplía. Por ejemplo, una mujer embarazada, cuando está en gestación, cuando está embarazada, ella sale a la calle y comienza a ver más personas, más féminas que están embarazadas. En mi casa. Exacto, porque la mente está pensando en eso y eso es lo que atrae. Una persona que se levanta en el mediodía y lo que dice, bueno, tengo que pagar esto, tengo muchas deudas, el cerebro no le va a dar para pensar más allá de cómo fabricar el dinero y de cómo va a alcanzar las metas, porque primeramente no la tiene. Lo que tiene de meta es la deuda, el día a día y cómo lo va a lograr. Entonces tenemos que tener eso muy definido, cambiar los pensamientos que nos van llegando de qué no tengo a qué quiero ser,
a qué quiero tener, y así vamos a ir cambiando esa mentalidad. Pero sobre todo, en el tema financiero tenemos que educarnos, tenemos que alimentar el cerebro de esas estrategias que se pueden implementar para poder llegar a incrementar el patrimonio, y a incrementar los recursos que nosotros podemos manejar. Muy bien, excelente. Hago la salvedad de que cuando hablabas de programación neurolingüística, quiero entender, y para el público presente, que se deje claro, si esa programación vendría siendo de que si me enseñaron que el dinero era malo, entonces puedo decir, bueno, el dinero es bueno, el dinero me favorece. Claro. O sea, lo que yo antes pensaba que era para mal, ahora comienzo a pensar que es para bien. Exacto, mira, hay muchos ejercicios. Eso vendría siendo de manera práctica, algo sencillo. Yo quiero es para que el que esté en la casa pueda comenzar a desprogramarse para programarse correctamente. Claro, mira, hay muchos ejercicios que se deben de hacer, porque no simplemente basta en tú pensar 100 veces en que yo quiero ser grande, mientras tu mente de manera inconsciente lo que te dice es lo contrario. Entonces hay ejercicios que lo ejercen y que lo aplican a aquellas personas que manejan esa área, que es la programación neurolingüística, que se encargan de reprogramar esa mente, de quitar, de configurar ese pensamiento que te está limitando. Por ejemplo, te voy a dar un caso. Hay personas que siempre están ahogados en deuda y no saben por qué siempre están ahogados en deuda. Pero ellos inconscientemente, ese tipo de personas, posiblemente le está pasando de que ellos sienten que le deben algo a alguien. Algo pasó en su vida donde ellos se sienten en deuda y ellos siempre actúan en deuda y por eso generan siempre la deuda. Entonces hay muchos aspectos que ese tipo de persona, ese profesional de esa área maneja, donde ellos interpretan, donde ellos buscan ese pasado, de qué es lo que está provocando que tú actúes de esa forma. Entonces lo reconfiguran y comienzan con otro tipo de ejercicio para que tú puedas comenzar a pensar diferente. Muy bien. Juan Carlos, continuamos con más. Está interesantísimo el tema. Vamos a una pausa comercial y regresamos en breve. Capi Cuba. Bueno, barajen ustedes, pero no barajen vacunarse. ¿Ya se vacunaron? Tengo la 2, papá. Yo estoy indeciso. Eso lo hicieron muy rápido. Y eso está raro. Yo vi un muchacho hablando de eso en Twitter. Y es verdad, hay algo raro. Pero los que saben de eso están diciendo que te la ponga. Vacúnate, hermano. Las cosas de Don Tito. Yo no sé si me voy a poner esa vaina. La vacuna no duele, no enferma, no mata. El COVID sí. Vacúnate ya. Seguimos con más, con educación financiera en el diario vivir, con Juan Carlos Paulino. Juan Carlos, nos hablabas de las ideas limitantes y la programación neurolingüística que vendría siendo ese cambio de mentalidad. Y yo te preguntaba cómo podremos emplearlo de manera precisa y concisa, sin tener que ir a tomar clase, digamos. Claro. Bueno, mira, hay una teoría que dice que cuando tú pones en práctica un pensamiento por más de 21 días, ese pensamiento se encarga de configurar, de establecer una idea central donde tú comienzas a creerte la película. Sin embargo, yo lo que le digo a las personas que lo primero es saber, decirle a tu mente a dónde tú quieres llegar, quién tú quieres ser, y tu mente, si tú lo crees con la suficiente fuerza, ella se va a encargar de gestionar lo que tú quieres. Pero para ello tú tienes que decidir, o sea, tú tienes que decir detalladamente lo que tú quieres ser, porque así es que funciona la mente y así es que ella te va a ayudar a lograr lo que tú deseas. Entonces, mira, hay un término muy popular que la gente entiende, entrando ya en lo que es más profundo el tema financiero, que la gente entiende de pasivo, de activo, y muchas veces no conocen esos conceptos que son tan importantes para lo que es la finanza, y más para la finanza personal. Mucha gente entiende, o no, vamos a decir que no conocen de por sí la definición, pero un activo, ¿qué sería un activo? Un activo, de manera financiera y precisa para que una persona lo entienda, el activo es todo aquello
que te introduce dinero en tus bolsillos. Y el pasivo es todo aquello que te lo saca. Y esa es una de las diferencias dentro de las clases sociales. El pobre adquiere muchas obligaciones, o sea que busca muchas actividades, muchos servicios que al final terminan sacándole el dinero de los bolsillos. Compran un carro nuevo, se compran una casa. La casa a su vez puede ser un pasivo, puede ser un activo. Una casa, ¿cómo puede ser un pasivo? Bueno, cuando tú estás pagando un préstamo, ¿verdad? Y cuando tú tienes que hacer gastos de mantenimiento de esa casa y todo lo que involucra esa, te está sacando el dinero de los bolsillos. Sin embargo, si tú compras propiedades para vender o para alquilar, esa propiedad al final te está entrando el dinero en tu bolsillo. Es una de las formas más prácticas para decirle al público de cómo piensa un rico y cómo piensa un pobre. El rico lo que piensa es en buscar más activos que le generen más activos. O sea, yo voy a buscarme, por ejemplo, una maquinita que me siga generando más dinero y con el mismo dinero que produce esa máquina, me compro otra y esa a su vez va generando más dinero. Y es algo que si tú lo ves en el tiempo, al final te va a dar lo que se llama la libertad financiera. O sea, pero quiero dejar claro la parte de la inversión de la casa, porque muchas personas entienden que si dejan de pagar en su primer inmueble, dejan de pagar alquiler y se compraron la casa justamente para eso, lo que pagaban de alquiler lo pagan de préstamos. Entonces, en una pareja promedio, que no es para fines de inversión, que claro, hace la compra de una casa, ¿qué recomendación tú puedes dar para el buen manejo de esa claro, mira, finanza? para ello habría que ver el costo de oportunidad, porque para tú, es verdad que hay veces que tú te ahorras o tú tienes una cuota similar a lo que vendría siendo el interés, pero tú tienes que desembolsar un inicial, que eso también tiene un valor, ese dinero también tiene un valor, y tiene un valor, tiene un valor, o sea, es un costo de oportunidad que se tiene que contemplar. Entonces, ¿qué yo le diría a la persona? Hay que preocuparse primero por tener ese activo que te genere más activo y que con lo que te dé ese, o sea, con el dinero que te retribuya, tú puedas entonces comprar esa casa. Porque al final, si tú te metes en una deuda de 20 años, tu buró de crédito, el nivel de endeudamiento te va a subir y posiblemente para cualquier proyecto que tú quieras, vamos a decir que quieras buscar el dinero del banco, pues vas a estar limitado por el compromiso que ya tienes con la casa. Entonces, lo primero es saber qué es lo que quieres. Por eso yo te dije, mira, hay muchas personas, o sea, hay diferentes tipos de personas. Hay personas que son arriesgadas, hay otras que no son tanto, hay otras que esperan mucho de la vida y hay otros que no buscan mucho. Entonces, tú tienes que identificarte. Si tú eres una persona que busca mucho la seguridad, tú puedes incursionar tal vez en buscar una casa, comprarla, entrar en el endeudamiento, pero financieramente lo que yo siempre asesoraría es que te preocupes primero por generar, o sea, por construir un proyecto que al final te dé una estabilidad y que también te brinde lo que sería la libertad financiera. Y que con los dividendos que eso te retribuya, pues entonces tú puedas costearte la casa. Pero los años más productivos de una persona es desde los 18, vamos a decir que hasta los 40, 35. Entonces, ¿por qué malgastar ese tiempo que tú tienes de productividad pagando préstamos cuando tú puedes tomar ese dinero? Porque al final es un pasivo porque se sale el dinero del bolsillo. Si tú pudieras tomar ese dinero y comenzar a invertirlo en activos que al final te van a generar más activos, si tú vas haciendo esa acción de manera recurrente, cuando tú llegas a los 40, tú vas a poder retirarte. Porque ya tú vas a tener el dinero trabajando para ti y no tú trabajando para el dinero, porque vas a tener que trabajar por 20 años para poder pagar tu casa. Entonces, ese sería mi consejo. Muy bueno, muy bueno. Entonces, esas personas que tienen un trabajo seguro, que están seguros y se sienten confiados y que no son tan arriesgados como tú decías, ¿qué le recomiendas a nivel presupuestario para su diario vivir, para su buen manejo en las finanzas? Claro, mira. Esos son empleados seguros, digamos, que duran 20, 30, 40 años en un trabajo. Mira, lo primero es que con la pandemia hemos tenido que aprender la lección de que los trabajos tampoco son seguros. O sea, nada en la vida es seguro, pero dentro de todas las opciones,
es la más segura. Pero el ser Ahora humano bien, muchas veces, discúlpame Juan Carlos, pero el ser humano muchas veces le gusta sentirse seguro. Claro, claro. Y tú hablabas de las personas que se arriesgan. Hay otros que no. Y hay personas que ciertamente tienen esa confianza de que, bueno, tengo mi trabajo seguro, puedo hacer esa inversión, puedo comprar esa casa, puedo comprar ese vehículo. ¿Entiendes? Claro. Y no quieren salir de ese trabajo, que no quieren emprender porque simplemente ellos se conforman con ser empleados. Eso lo respetamos, es bueno y válido, pero igual necesitan recomendación financiera, igual necesitan educación financiera. Claro que sí, mira, yo le recomendaría a ese tipo de personas lo siguiente. Primero, tú tienes que saber qué deseas. O sea, financieramente tú quieres adquirir una casa, quieres comprar un vehículo y posiblemente no tienes los recursos necesarios para poder adquirirlo. Entonces tiene que contemplar realizar un plan de acción de manera financiera para poder ejecutar y para poder lograr los objetivos que te han planteado. Un plan de acción. Exacto. Entonces, ¿qué conlleva eso? Lo primero que tienes que hacer es identificar dónde estás, cuáles son los ingresos que estás percibiendo y cuáles son los gastos que estás percibiendo. Generalmente uno muchas veces no le da crédito al tema del ahorro, porque si uno no controla lo que sale de los bolsillos de uno, cuando pasa el mes tú no sabes en qué lo has gastado. Entonces tenemos que crear lo que se llama el presupuesto. Y el presupuesto es ese instrumento de control que te va a permitir ahorrar, o sea, que te va a permitir controlar los gastos y con el excedente poder ahorrarlo o poder tal vez, vamos a decir que tener actividades extracurriculares hasta con tu familia. Pero primero es identificar dónde estoy, cuáles son los gastos que estoy teniendo, luego de que lo identifique, de acorde al proceso, o sea, al objetivo que tú andas buscando, pues entonces vamos a hacer los recortes necesarios para poder tener una cantidad estimada de ahorro que por un tiempo X, que es el que yo quiero lograr el objetivo, porque al objetivo siempre tenemos que ponerle tiempo. Si lo dejamos vago en el tiempo, o sea, si no lo definimos con un tiempo establecido, muy pocas veces se concretan. Entonces, acorde al tiempo que le vamos estableciendo, también tenemos que establecer el mínimo de ahorro que debemos de tener para cumplir con ese objetivo. Y así entonces nos vamos manejando, pero también hay otras estrategias, por ejemplo, con el excedente, podemos luego abrir certificados financieros que también nos van apoyando con el tema de la consecución de los objetivos que nos vamos planteando, porque nos van generando un ingreso adicional por medio de los intereses que nos van pagando. ¿Podrías mencionarnos esos ítems o acápites de ítems de un presupuesto general para una familia normal que podría tener y de dónde se podrían hacer recortes en dado caso de que no haya mucho para ahorro? Porque veo que hay familias que tienden a tener muchos gastos y les sobra muy poco para ahorro. Quizás se le puedas dar esa luz de Claro cómo que sí. ellos elaborar un presupuesto y a la vez limitarse, rejugar con eso para sacar una partida de ahorro. Claro que sí, mira, el presupuesto puede estar contemplado con los ingresos fijos. Con esos ingresos, luego de que identificamos las diferentes partidas, ¿Los ingresos fijos son? exactamente, puede ser el sueldo, pueden ser ingresos variables, por ejemplo, si hay algo comercial, Las remesas. las remesas, todo eso. Entonces luego la parte más importante es la parte de los ingresos, porque con los ingresos es que vamos a controlar y vamos a eficientizar el gasto. Y al final vamos a producir un excedente mayor que tal vez que el que estamos teniendo actualmente. Entonces, ¿cuáles pueden ser esa partida? Ahí van todos los gastos de manera detallada que ustedes tienen dentro de su familia, dentro de su vivienda, como son por ejemplo el alquiler, la luz eléctrica, los pagos de servicios de teléfono, cable, la alimentación. También pueden tener otros tipos de gastos que ya se apeguen al estilo de vida que ustedes tengan, como la educación, medicina, la salud, y los gastos sería bueno clasificarlos en lo que son fijos y lo que son variables, porque los fijos por su naturaleza no lo vamos a poder disminuir, pero lo que son variables, que ya son por ejemplo como la salida o recreación. la recreación,
y un sinnúmero de gastos similares. La salud. Bueno, la salud, exactamente, pero la salud ya es algo imprescindible para el ser humano. Sí, pero a veces se gasta más y a veces menos. Exacto, exacto. Entonces sería identificar todos esos gastos variables y ver cómo lo podemos ir recortando y que al final el excedente que se va a ahorrar, porque el ahorro tiene que ser con propósito. Si tú ahorras sin tener un propósito, una meta establecida, cuando se te presente el primer capricho, tú lo que vas a hacer es que vas a utilizar el ahorro. El ahorro tiene que ser algo sagrado para la familia, porque al final es el medio que tú estás utilizando para cumplir el objetivo que tú andas buscando. Excelente. También para aquellos que les gusta mucho lucir bien, tirar pintas, comprarse mucha ropa, irse de shopping, una variable que de la cual podrían cortar, ¿verdad? Extraer para fines de ahorro sería esa. Claro, claro. Aparte de la recreación y de la salida y de los bonches, pues entonces limitarse en esa parte y gastar menos. Y de hecho hasta en la comida, porque a veces tenemos un presupuesto muy amplio o sin ningún limitante para las compras, porque Exacto. simplemente se necesita, pero cuando viene a ver usted puede vivir con menos, usted puede comer más saludable, de hecho gastar menos en la calle y llevarse la comida a su trabajo para que coma comida saludable de su casa, de su hogar y no obstante ahorre más. Claro. Y algo importante también es pagar a tiempo. Porque Sí, cuando uno no hablamos paga de a tiempo, generalmente se generan intereses que luego tú vas a tener que utilizar de tus recursos para poder costear eso y para poder pagarlo. Entonces tenemos que identificar toda la fecha de pago para ir pagando a tiempo esas obligaciones y que por la mora o vamos a decir que por no tenerlo presente, pues nos vayan a cargar moras, recargos, intereses y que al final tengamos también que pagar eso. Entonces es un punto importante que nos puede disminuir un dinero adicional que tal vez estamos pagando sin darnos cuenta. Otro aspecto también sería ver cuánto estás pagando de deuda, qué nivel de endeudamiento tienes y cómo establecemos, o sea, cómo tú estableces una programación de pago que te ayude a salir de esas deudas. Porque al final, si vas eliminando esas deudas, pagas menos intereses y te va quedando mayor excedente para el disfrute de tu familia y para el ahorro también. Exacto, para mayor inversión. Exacto. En los Entonces, planes ¿qué que hago tengan. con ese dinero financieramente? Si tú tienes un gran excedente, lo correcto es que o sea, hay que ver cuál es el objetivo que tienes, pero yo exhorto a las personas que siempre busquen un objetivo que les siga generando, o sea, invertir en algo que te genere más dinero y no ahorrar para invertir en un pasivo. Por ejemplo, voy a ahorrar 200,000 pesos para luego tomar un préstamo y con ese préstamo comprar un carro. Al final, lo que estoy adquiriendo es más deuda. Y al final del tiempo, cuando tú estás, vamos a decir que tú te manejas con un salario, el salario generalmente es proporcional a los gastos. Entonces tú vas incrementando el salario, pero también las obligaciones van aumentando. Pero en mayor proporción se aumentan los gastos que el ingreso. Porque el ingreso de por sí, con la misma inflación, el dinero va perdiendo dinero, o sea, va perdiendo valor y tu salario por sí va perdiendo más valor de lo que tenía antes. Entonces debemos de priorizar en la inversión, que esos ahorros que tengamos sea para ahorrar, o sea, para invertir y no tanto para el gasto. Sería el consejo más saludable. Muy bien. Dice un dicho que uno debe arroparse hasta donde le da la sábana. Claro. ¿Verdad que sí? Entonces, tú hablabas de no traspasar lo que percibes como salario, de no exceder eso, sino que siempre te sobre para poder ahorrar. Creo que hace falta mucha educación en esta parte porque nuestra población, la mayor población, digamos el mayor porcentaje, un 90% de las personas están endeudadas. Exacto. Y altamente Y endeudadas. es lo que te digo, es algo de educación que nos hace falta. Porque, por ejemplo, te voy a poner un caso hipotético y que tal vez es muy palpable. Una pareja recién iniciada, en la mayoría de los casos, comienzan una relación, se casan y comienzan con la deuda. Porque para hacer una boda, para hacer una actividad de esa envergadura, se ven en la necesidad de tomar préstamos. Entonces, es una relación que comienza de una vez con un compromiso.
Entonces, si cambiaríamos el enfoque, Que muchas veces le genera estrés que le genere estrés, y hasta Claro, porque- incompatibilidad o discusiones claro, porque al posteriormente. final, ¿qué pasa cuando tú no tienes los recursos necesarios para poder salir con tu pareja? O cuando se presente una eventualidad. Bueno, pero De- déjame terminar de esta parte. ¿Qué pasa cuando tú no tienes dinero para poder compartir con tu pareja? En la pareja se genera un entorno de, ¿cómo se diría la palabra? Un entorno de algo rutinario, ¿cómo se diría? Rezagado, monótono. Monótono, de monotonía. Y no hay algo más que haga daño a una pareja que la monotonía. Y con el dinero tú lo puedes utilizar para precisamente romper esa monotonía, aunque no hay que tener mucho dinero para poder hacerlo. Pero sí es más saludable cuando una pareja incursiona, inclusive, mira, es más bonito una pareja que comienza con el objetivo de poder incursionar en un proyecto. Y lo más lindo sería que ese proyecto florezca, porque yo entiendo que eso sería algo que fortalecería la relación. O sea, comenzamos un proyecto, una idea de negocio, invertimos en ello en vez de contraer una obligación, y los dos tenemos una meta en común, vamos a trabajar en común hacia ello, y al final eso nos va a permitir vivir de manera más cómoda. Muy bien. Te hablaba de las eventualidades que pueden también surgir, que a veces no se están contemplando y de repente se enferma alguien en la familia, o tuviste un accidente, o el carro te dio un tablazo, como dicen, o se entraron a tu casa y te robaron. Son eventualidades. Claro. Entonces, ¿cómo se responde económicamente frente a esas eventualidades? Claro que sí, mira, uno debe de tener siempre un monto que sea una partida que sea de contingencia, de esas eventualidades precisamente que suelen pasar dentro del presupuesto, porque los presupuestos no es algo, o sea, no es una estimación y es un medio de control, pero en la realidad lo que uno debe de tratar de que los gastos que uno ejecuta no excedan por tanto lo que ya uno ha planificado. Entonces, siempre debe de haber esa partida que sea de eventualidades. Para aquellas situaciones que se presentan, pues entonces uno pueda recurrir a los fondos que ya ha destinado y no tener que sacrificar los ahorros. Ahora bien, si ya es una situación, por ejemplo un accidente o algo, es bueno también tú tener lo suficiente ahorro para tú poder resolver. Sin tener que incurrir en préstamos. Sin para tener eso. que endeudarte. Entonces, por eso es la importancia de uno tener ese colchón, donde uno pueda asegurarle y eliminar la incertidumbre, asegurarle primero la estabilidad de tu familia, pero también proyectar un futuro mucho mejor para todos. Excelente, Juan Carlos. Vamos a otra pausa comercial y regresamos en breve. Gracias. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos creando las condiciones para que puedas salir a trabajar y progresar. Sabemos que tener un buen empleo significa mucho para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando. Continuamos con el licenciado Juan Carlos Paulino en Educación Financiera en nuestro diario vivir. Estamos aprendiendo bastante y cómo aplicarlo día a día. Juan Carlos, quiero conocer acerca de lo que son las tarjetas de crédito, que es un tema que muchas veces desconoce la población y no sabe cómo manejarlo. A veces acepta todas las tarjetas de crédito que los bancos le ofrecen y luego se ven con las manos en la cabeza. Claro. Mira, las tarjetas de crédito por su naturaleza no son malas, son buenas, porque inclusive si tú la aprovechas y la sabes utilizar, es un medio de pago que te da hasta 45 días para tú pagar lo que tú consumes. O sea que tú tienes un financiamiento, o sea, tú puedes financiar sin pagar intereses ese consumo por 45 días. Comenzando por ahí es algo muy positivo. Lo negativo de coger tantas tarjetas de crédito, ¿qué sería? Bueno, cuando te van a calificar, si tú vas a buscar otro préstamo, en tu buró va a salir la cantidad de deuda que tú tienes con la tarjeta de crédito que están a tu nombre. Entonces al final te van a afectar de manera negativa en la calificación que se te vaya a arrojar. Entonces,
la tarjeta de crédito tenemos que tener algo pendiente para su uso. ¿Cuándo corta la tarjeta y cuál es la fecha límite de pago? Si yo tengo presente que la tarjeta, por ejemplo, me corta los días 30, esos consumos que yo hago durante ese mes, yo lo debo de pagar. Por ejemplo, si me dice que la fecha de pago es el día 15, yo tengo que tener presente esa fecha de pago, porque si yo no la pago en ese momento, se me generan intereses. Y la estructura que tiene la tarjeta de crédito realmente, cuando tú tienes ya un capital adeudado, un consumo, que tú lo que vas a pagar es saldo mínimo, está hecho para que tú nunca lo termines de pagar. Entonces lo más saludable es pagar todo lo que se haya generado al corte. Y por eso tiene que estar bien relacionado con nuestro presupuesto. O sea, asignar una partida dentro del presupuesto que siempre, o sea, se va a utilizar, por ejemplo, pago de servicios de telecomunicaciones, energía eléctrica, combustible, pero que ya el gasto, o sea, todo lo que los recursos que se van a necesitar para pagar esa partida, va a estar sustentado con los ingresos que estamos percibiendo. Entonces no sería recomendable nunca tener una tarjeta que exceda los ingresos que nosotros tenemos o que estamos percibiendo actualmente. Porque en la mayoría de los casos la tarjeta es un instrumento que no trae remordimiento en el momento, pero sí luego. O sea, es fácil tú sacar una tarjeta y pasarla por un establecimiento y cuando tú llegas a tu casa, posiblemente tú todavía ni le estás dando cuenta, hasta que tú ves que la tarjeta, el saldo de la tarjeta te ha subido de 0 a 50,000 pesos y te está agarrando la cabeza. Entonces, por eso nosotros tenemos que controlar el consumo de la tarjeta de crédito con partidas específicas de lo que es el presupuesto. Me gustó esa palabra que mencionaste de remordimiento, porque yo lo he vivido, la parte de remordimiento, donde, bueno, hay que resolver, ya estamos aquí, vamos a usar la tarjeta de crédito, no hay efectivo, y como tú dices, no me doy cuenta en el momento, ni aun cuando llego a la casa, pero ya cuando la tarjeta está para corte y para fines de para tiempo de pago, pues ahí tengo todo el montado adeudado. Claro. Y entonces quizá no tengo toda esa cantidad para pagársela a la tarjeta. Exacto. Entonces, y esa cantidad que dejaste de pagar pasa al siguiente mes y así sucesivamente. Pero se le genera un cargo de interés por el monto que no, o sea, por el capital no pagado o por el consumo que no has pagado. Entonces por eso tenemos que ser muy inteligentes, porque es uno de los instrumentos que, como es fabuloso, también es muy dañino cuando tú no sabes utilizarlo. Y es uno de los instrumentos que yo diría que ha llevado a muchas personas a situaciones financieras poco favorables. Y mira, tú dijiste algo muy bueno, el conocimiento. Creo que todo basado en el conocimiento es importante, es saber sacarle el provecho a todo. Porque las cosas en sí no son malas, es que tú desconozcas cuáles son, por ejemplo, tus derechos o cuáles son tus responsabilidades y deberes, es lo que te lleva a ti a no hacer uso adecuado de las cosas. Claro. Y creo que la población necesita saber realmente cómo utilizar las tarjetas de crédito. Exacto. Para luego no estar maldiciendo a los bancos. Claro que sí. Claro porque que luego están peleando con los bancos, maldiciendo a los bancos y entienden que, qué lindo fue al ofertarme la tarjeta de crédito, pero ya ahora soy yo la que tengo todo el problema. Pero no te supiste manejar, no entendiste cuáles son los días de pago, no lo ejecutaste a tiempo, te llevaste del gusto, ¿verdad? Exacto. Gastando, y ahí tienes el golpe. Claro. Juan Carlos, todo esto ha sido interesantísimo. Me gustaría que tú cerraras el programa con la parte de darnos esos tips recomendables para ser más eficiente en nuestro manejo con el dinero. Claro que sí. De manera sencilla, sin ser financiero como tú, sin tener tantos estudios avalados en tu área, pero sí ejecutarlo de manera sabiamente. Claro que sí. Mire, yo lo que les recomiendo a todos es que inviertan tiempo en lo que sería el conocimiento, adquieran conocimiento, o sea, edúquense en la parte financiera. Esa sería la base fundamental para ustedes poder desarrollar todo lo demás que viene. Primero me educo, luego me fijo los objetivos, a dónde quiero llegar, cambio, para ello tengo que cambiar hábitos que no son muy productivos ni que son muy beneficiosos para mí,
lo cambio por otro, comienzo a pensar de manera diferente y establezco lo que es mi situación actual, dónde estoy hoy y hacia dónde quiero ir. Y ese hacia dónde quiere ir tiene que estar apalancado con ese control que se llama presupuesto. Porque con el presupuesto tú vas a controlar todos aquellos gastos y te vas a dar cuenta de cuál es tu realidad. Y ese mismo te va a poder ayudar a alcanzar lo que ya has deseado tener. Y en vez de adquirir deudas, comiencen a adquirir activos. Busquen opciones de inversión, proyectos que le generen más riqueza, que le entren el dinero a los bolsillos y busquen pocos, o sea, inviertan o gasten menos en aquellos que les terminan sacando el dinero del bolsillo. Y al final van a ver que se van a poder retirar temprano, van a poder tener estabilidad económica, libertad financiera, pero para ello se necesita mucha disciplina, porque van a tener que luchar con lo que es la presión social, de no gastar mucho, o sea, de tener que gastar mucho, que es lo que le pide la gente, pero ustedes van a tener que cohibirse. Entonces, para lograr las cosas en la vida hay que tener disciplina, hacer sacrificios y saber muy bien lo que tú quieres lograr, porque una vez tú lo tienes en tu mente, lo fijas y comienzas a caminar como el caballo, sin tener que mirar esa presión, o sea, que se va generando en tu entorno, de que tienes que gastar, y te vas enfocando en lo que sí quieres, vas a poder tener un futuro más próspero. Así que comiencen a educarse, inviertan con conocimiento y verán que tendrán resultados positivos. Juan Carlos, ¿dónde te encontramos? En las redes, Claro que tu sí. número de teléfono, la asesoría que das. Háblanos de tu servicio, por favor. Claro, nosotros damos asesoría financiera, tanto a nivel empresarial como a personas físicas, o sea, personas físicas como tal. Cuando pero- dice nosotros, déjalo claro, ¿es un equipo? ¿Con quién, Exacto, con nosotros quién somos un trabajas? equipo de contadores, abogados. Nosotros le damos asesoría tanto financiera, legal, fiscal, a lo que son las empresas. Trabajamos con la constitución de empresas, ya sean de diferentes modalidades. También hacemos servicios de lo que son las igualas contables, servicios también de impuestos, auditoría, estados financieros. Y todo eso lo pueden encontrar en nuestras redes sociales como PS Asesores Consultores y también a los teléfonos de 809-867-2035, donde le vamos a estar dando el mejor servicio y dándole las mejores recomendaciones para que ustedes puedan ser personas productivas y lograr sus objetivos. Así que nosotros lo vamos a acompañar de la mano en lo que ustedes necesiten en nuestra área de acción. Excelente, qué bueno. Gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. La verdad es que ha sido interesante, yo he aprendido mucho, vamos a disciplinarnos más para poder lograr los objetivos y ser exitosos. Gracias por estar con nosotros, a ustedes. Síganos en nuestras redes sociales, Punto de Encuentro RD. Compartan el contenido y sáquenle el mejor provecho. Estamos para servirle y que sea de beneficio para ustedes. Hasta una próxima ocasión. Gracias.